Occidente, en su conjunto, siempre ha utilizado a los nazis ucranianos como instrumento contra Rusia. Todo empezó justo después de la Segunda Guerra Mundial. Los colaboradores nazis, que hoy en Ucrania se celebran como héroes nacionales, fueron utilizados por la CIA, el MI6 y otras agencias. Eran personas respetadas, a pesar de su participación en el Holocausto, en limpiezas étnicas y en muchas otras atrocidades. El año pasado, Estados Unidos bombardeó 7 países. Sí. Y nadie está culpando a toda la nación estadounidense. Nadie les está imponiendo sanciones. Nadie está soportando, ya sabes, el frente de Estados Unidos. Ahora somos anfitriones, es decir, Estados Unidos es el anfitrión, ya sabes, del fútbol. Exacto. Sí, bueno, y cuando comparamos, Estados Unidos está librando, ya sabes, una guerra contra Irán. Es, ya ves, la misma guerra ilegal, con víctimas civiles y niños muertos. Recordamos el bombardeo de la escuela, claro, pero nadie culpa a toda la nación estadounidense. Claro, me refiero a la gente del país, no al gobierno. La gente del país. Nadie está imponiendo sanciones contra ellos. Nadie dice que haya algo malo en esas personas, algo en su sangre, como un virus, ¿verdad? O en sus genes, o en su forma de pensar, como si algo estuviera mal en ellos. Eso solo se dice sobre Rusia. Así que los rusos son tratados como parias. Y eso es muy peligroso porque es, ya sabes, muy parecido a cómo se trató a la República de Weimar en Alemania. Sí, y es muy peligroso porque cuando se ejerce tanta presión sobre una nación y se aplican esos dobles raseros, esa gente puede llegar a sentirse, digamos, muy molesta por ello. Pedirían una política más dura. Exacto, sí. Es un punto muy importante y muy acertado. Y el profesor Mearsheimer, Sachs y otros, ya sabes, ellos, deberíamos escucharlos, porque explican que toda la guerra en Ucrania, una de las causas de esa guerra fue la arquitectura de seguridad que se creó después de la Guerra Fría, cuando Rusia quedó excluida, a pesar de su deseo de formar parte de la Unión Europea, de formar parte de la OTAN. Quedó fuera, y ahora se repite el mismo error, a pesar de que el mundo civilizado no está haciendo nada. Los mismos crímenes de guerra, los mismos crímenes contra la humanidad, secuestros, asesinatos de niños, de personas, y así sucesivamente, por supuesto. Sabes, quiero decir que hoy en día la gente que sigue este asunto, este incidente en Mónaco, el atentado contra un oligarca ucraniano sancionado por Zelensky, Vadim Yermolayev, fue sancionado por Zelensky en 2023, pues hace unas 3 semanas, sí, hace poco, fue atacado con una bomba en su lujoso apartamento en Mónaco, junto con su familia, su hijo y su pareja. Y la presunta autora del atentado era una ciudadana ucraniana, Anastasia Berezotska. Y adivina qué, hace poco la encontraron muerta en Kiev. Y las 2 personas que están ahora detenidas son miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania y de la inteligencia militar ucraniana. Y ahora están detenidos. Y en el juicio su abogado dijo que solo estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Así que, ¿qué tenemos aquí? Supuestamente, los servicios de seguridad de Ucrania, que dependen directamente del presidente Zelensky, intentaban asesinar a un oligarca ucraniano que, según algunas fuentes, estaba preparando un informe para el Parlamento Europeo sobre la corrupción en Ucrania. Así que, cuando el presidente Zelensky organiza asesinatos de sus rivales políticos e impone sanciones ilegales e inconstitucionales contra, ya sabes, figuras de la oposición, periodistas, blogueros, eso es una democracia. Sí, esa es su forma de entender la democracia. Exacto. Si Putin hace cosa que es si tu legge, per esempio, era un Hitler autoritario y tiránico. Así que tenemos un doble rasero. Sí, un doble rasero. Todo el tiempo escuchamos esos cuentos de hadas sobre la democracia en Ucrania, la democracia en Ucrania. ¿Qué tipo de democracia hay en Ucrania?
Lo que tenemos más bien es una especie de dictadura militar en Ucrania hoy en día. Una de las razones por las que creo que es tan importante que personas como tú tengan un espacio es porque tú no eres, quiero decir, obviamente eres ucraniana, tienes familia en Ucrania, no eres, ya sabes, de esos que seguro que te lo dicen todo el tiempo, ¿no? Que si una marioneta de Putin o una putinista. Pero la gente tiene que entender que tú, tu familia, vivís las consecuencias de esta política, ¿verdad? Es muy fácil para la gente de aquí animar contra Putin. Es muy fácil animar a los ucranianos, decir, seguid luchando, lo que sea. Ellos no pagan ningún precio. Tú sí eres de las personas que lo pagan, aunque hay quienes siguen allí. Pero el hecho de que tuvieras que huir y que todavía tengas familia allí es, creo, un recordatorio importante de que esto va en realidad de humanidad. Si te importa la humanidad y los derechos humanos, querrás detener la guerra, en lugar de centrarte solo en castigar a Putin, porque cuando priorizas ese castigo, las personas que también sufren son todas las que están en Ucrania. Y quería preguntarte precisamente por tu propia evolución personal en todo esto. ¿Cómo cambió tu exposición sobre Zelensky de esta guerra, sobre debería ser, sobre la manera de responder a lo que estaba haciendo Putin? Yo voté por Zelensky en 2019 porque se presentó como alguien fuera del sistema. Vale, y estábamos tan hartos de esos, ya sabes, oligarcas corruptos. Y Poroshenko era uno de esos oligarcas. Cambiaba de bando tan rápido, tan a menudo. Y para mí, la razón por la que estaba en contra de Poroshenko era porque introdujo ese concepto de armia mova vira, es decir, ejército, fe y lengua. Se presentó como un nacionalista radical. Y yo, como persona con herencia judía y polaca, con un hijo que habla ruso y que fue maltratado en el jardín de infancia y luego en el colegio por hablar ruso, como alguien que sufrió ataques antisemitas constantes, de verdad esperaba que este tipo judío de Kryvyi Rog, de habla rusa, que nunca apoyó esa agenda nacionalista, que se presentó con un programa de paz, ¿verdad? ¿Quién prometió la paz, verdad? Y también por fin teníamos a la persona que quería acabar con esta guerra, que iba a negociar con Putin. Nos prometió hacer todo lo posible para detenerla. Yo realmente creí que cumpliría los acuerdos de Minsk, que entendía mejor a la gente de Donetsk y la mentalidad del Donbass que a la gente de Galicia y del centro de Ucrania. Porque la gente de Galicia, donde yo crecí, en el oeste de Ucrania, cree que son los verdaderos ucranianos, los auténticos patriotas, los portadores de los verdaderos valores ucranianos, y que todos los del Donbass son medio rusos, que no son ucranianos de verdad, que son prorrusos porque votaron a candidatos y partidos prorrusos, porque tenían muchos lazos con Rusia, y que nosotros somos los verdaderos europeos, y así sucesivamente. Y yo fui la única en mi familia, de hecho, que votó por Poroshenko. Tuve muchísimas discusiones con mis amigos y con mi familia. Incluso dejé de hablar con algunos por mi elección, por mi decisión política. Llegué a ocultar mi postura política, porque la región donde vivía era la única en toda Ucrania donde Zelensky no ganó las elecciones. En mi región ganó Poroshenko. Pero cuando los grupos de extrema derecha, Azov, Pravý Sektor, empezaron a amenazarle abiertamente, y él era el comandante en jefe, ya sabes, y desobedecían, le amenazaban públicamente, y hay videos de eso, ¿eh? Y bueno, Poroshenko, para ganar algo de crédito político, empezó a apoyar a esa extrema derecha. Y Zelensky tenía muchísimo miedo. Pero creo que Zelensky no tenía otra opción, también por la presión de Occidente, porque todo ya estaba decidido en Washington y en otros países, no en Ucrania. Exacto. Después de 2014, todo se decidía fuera de Ucrania. Ucrania se convirtió en un estado cliente, un estado títere de Occidente. Todas las decisiones se tomaban fuera del país.
estaba financiada por los países occidentales y todos los procesos de decisión, sobre todo los relacionados con la guerra, se hacían fuera de Ucrania. Por eso no creo que Zelensky tuviera el poder de cambiar nada. Y luego está el propio factor Zelensky. Tenía lo que nosotros los judíos llamamos chutzpah, esa arrogancia, esa confianza en sí mismo, y la forma en que se comportó con Putin tuvo un papel enorme. Lo vimos durante la rueda de prensa. Fue demasiado provocador, ¿sí? Sí, fue muy cruel, fue muy provocador, porque sabía que contaba con el apoyo de los países occidentales. Exacto, pero solo en una dirección, claro, porque como dijiste, y también lo argumentaba Stephen, el difunto Stephen Cohen, Estados Unidos y Occidente tendrían que haberle apoyado de verdad frente a la facción neonazi y la de la extrema derecha. Y en realidad no les importó mucho, porque los neonazis eran los nacionalistas, los que no querían cooperar en absoluto con Putin, ¿verdad? Así que no lo vieron como algo ventajoso. Y básicamente dejaron que se convirtiera en una especie de peón de la derecha, de la extrema derecha. Quiero decir que Occidente, el llamado Occidente colectivo, siempre ha utilizado a los nazis ucranianos como instrumento contra Rusia. Todo empezó justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los colaboradores nazis, que hoy en Ucrania se celebran como héroes nacionales, los miembros de la ONU y la UPA, fueron utilizados por la CIA, el Mi-6 y otras agencias. Los usaron de inmediato contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Los entrenaron, los financiaron, les dieron un trato especial. Les ofrecieron, ya sabes, puestos políticos, buenas posiciones en Occidente, cargos respetados, y eran personas respetadas a pesar de su participación en el Holocausto, en limpiezas étnicas y en muchas otras atrocidades. Y básicamente, lo que vemos ahora es la continuación de esa política. Ellos saben perfectamente quiénes son esos tipos. Son totalmente explícitos con su agenda. Y hace poco escribí un artículo titulado "El ejército ucraniano tiene un verdadero problema con los nazis" en Responsible Statecraft, donde mencioné, no a todos, pero sí algunas unidades militares ucranianas, aparte del batallón Azov y otras unidades vinculadas a Azov, que usan símbolos nazis y de odio, como el Sol Negro, el Wolfsangel y otros, como símbolos oficiales. Y a nadie le importa. Y bueno, tenemos unidades enteras, como el Cuerpo de Voluntarios Alemanes, dirigido por un neonazi alemán. Y ellos, en su canal oficial de Telegram, publican homenajes a Hitler, Goebbels, Himmler y otros altos cargos nazis. Su líder me enviaba constantemente chistes belicistas y también, ya sabes, chistes del tipo del comerciante feliz y otros chistes antisemitas. Escribí un artículo sobre esto en medios alemanes porque al principio de verdad creía, y tienen vínculos con el partido neonazi alemán, el Tercer Camino, creía que nadie sabía esto en Alemania. Pero no es así. Todo el mundo sabe lo que está pasando, solo que no les importa, porque los consideran un instrumento muy útil. Son auténticos fanáticos, están llenos de energía, muy agitados, con muchas ganas de luchar. Todos los grupos de extrema derecha tienen esa sed de violencia, ya sabes. Son como los Proud Boys aquí. Lo vimos, ya sabes, el 4 de julio. Ellos forman parte de un movimiento llamado División Misántropa. Son antisemitas, son anti-LGBT, son muy misóginos, son racistas y todo eso, ya sabes. Son abiertamente xenófobos. Ahora han desarrollado una agenda antiinmigrante contra los gitanos y así sucesivamente. Entre ellos hay personas implicadas en delitos de odio en Ucrania, gente que atacó a personas LGBT. Algunos de mis amigos fueron víctimas de intentos de asesinato por parte de ellos. Enviaron amenazas de muerte a mí y a mi familia, y a nadie le importa. Por eso no puedo confiar, por ejemplo, en la protección de los países europeos. No puedo simplemente confiar en esa protección. No creo que eso ocurra hoy en día en Europa,
porque los políticos europeos les dan una cobertura política total. Y cuando veo a economistas, por ejemplo, o al Washington Post, o a otros medios respetables, dándoles una plataforma sin ni siquiera comprobar su pasado, y esos tipos, ya sabes, son líderes neonazis en Ucrania. Sí, ahora son comandantes respetados gracias a ese enorme apoyo del Estado, pero ni siquiera mencionan quiénes son. Los celebran como héroes de guerra, como activistas antirrusos muy eficaces, como comandantes y héroes. Y es una historia muy, muy triste, porque creo que representan una amenaza terrorista no solo para Ucrania, sino para todo el continente.